En aquella fría y húmeda noche de noviembre, las últimas hojas de los robles iban cayendo como señal inequívoca de la llegada del invierno. Ni siquiera el extraño e intenso frío de aquel año de 1867 había conseguido mitigar la devastadora, inesperada e insólita epidemia que azotaba las urbes de Inglaterra desde hacía meses. Aun con todos los avances de la medicina moderna, los sanitarios no lograban explicar qué elemento patógeno podría ser el causante de aquella aberración que incluso a la terrible peste negra del siglo XIV hacía pequeña. Cuando una persona se infectaba de aquella misteriosa enfermedad, no era realmente bubones lo que desarrollaba, era la propia forma de su cuerpo la que se ennegrecía y abombaba o ahuecaba, según el caso, que chorreaba en un pestilente flujo orgánico, retorciendo las extremidades y al final el propio torso. Pero no era el origen desconocido o el aberrante efecto que en los seres humanos provocaba lo más incógnito de aquella epidemia, sino los muertos que dejaba su rastro, pues hasta el día de hoy no se había constatado ni uno solo. A los enfermos se les veía degradarse hasta el final, deambulando por las calles de Londres, pero en ningún momento se había visto ningún cuerpo descomponiéndose, salvo, claro está, los de aquellas pobres ánimas que habían sufrido la cólera de un grupo radical que pensaba que asesinando a todos los enfermos acabarían con aquella plaga. Ángeles de la noche se hacían llamar. El resto desaparecía sin más. Algunos decían que el mismo diablo venía para llevárselos al infierno. Otros, sin embargo, decían haber visto a muchos, en su estado final, arrastrarse hacia las catacumbas de la ciudad. Sin embargo, guardias de la ciudad y quienes allí trabajaban las habían examinado y no encontraron nada. La desesperación ante el imparable avance de la pandemia estaba llevando a la desesperación a toda la población en general y a los profesionales de la salud en particular. Sobre todo, un joven médico llamado Robert Jackson, quien, a pesar de ser un gran defensor del método científico, había empezado a valorar recurrir a ciertas leyendas que decían que en algunos lugares ocultos de las catacumbas se encontraban secretos y revelaciones que antiguos galenos habían hecho sobre la peste negra, secretos prohibidos por ser blasfemos. Así pues, se dispuso llevar a cabo una expedición particular, pero no podía contar ni con los guardias ni con los encargados de las catacumbas, pues en el momento en el que revelase sus planes de investigar en aquellos rincones ocultos, sería detenido. Así pues, aquella misma noche se dispuso a entrar por una de las muchas entradas laterales de las catacumbas. Las galerías óseas estaban a menudo conectadas con los túneles de las cloacas, pero eran accesos mucho menos seguros y solo usados por contrabandistas, rateros y asesinos. Por esa misma razón, llevó la daga de su padre y, por supuesto, su revólver Lemat. No encontró demasiados problemas. A causa de la epidemia, mucha gente huía con miedo al campo, por lo que los malhechores tenían cada vez menos víctimas disponibles y, por tanto, menos trabajo. Accedió por una boca de alcantarilla, cuya escalera de mano se perdía en la profundidad de las galerías subterráneas. Lógicamente, las cloacas no estaban iluminadas, salvo aquellos rincones donde los bandidos habían instalado su hogar y que era preferible evitar, por lo que encendió su linterna de aceite y se dispuso a recorrer los túneles subterráneos.
Había conseguido un mapa en una taberna de fama poco honrosa, y con él pudo orientarse a través de ellos. Tras unos minutos recorriendo galerías, entró en las catacumbas propiamente dichas, a través de un boquete en la pared. Había accedido a la parte de las catacumbas que no estaba cerrada, y según el mapa, debía avanzar aún por varios segmentos antes de llegar a la zona prohibida. Tras recorrer varios de esos tramos, se topó con una pared de piedra. Sin embargo, en el mapa, el camino seguía hacia adelante. Inspeccionó desde varios ángulos el mapa, pero no encontró forma de superar la pared. Frustrado y sintiéndose engañado, se dio la vuelta, solo para comprobar cómo dos enormes ratas negras, hinchadas y con una apariencia similar a las deformaciones que sufrían los humanos contagiados de la epidemia, le acechaban. Retrocedió varios pasos hasta chocar con la pared. En el choque, debió activar algún tipo de mecanismo oculto, pues la pared se deslizó por una apertura hacia la izquierda. Al no encontrar apoyo alguno, Jackson cayó de espaldas por lo que supuso era un terraplén durante varios metros, tras lo cual se sintió en caída libre durante un par de segundos. Al aterrizar, cayó sobre unas tablas de madera que hizo añicos con su cuerpo, para caer a un nivel aún más bajo. Se levantó aquejado por las magulladuras sobre un suelo de piedra y vio que se encontraba en un pasillo. Las paredes y el suelo eran de piedra, pero diferentes a las catacumbas. El pasillo estaba iluminado con antorchas dispuestas en las paredes. El final se perdía en la penumbra. Dado que su linterna se había roto en la caída, cogió una de las antorchas para iluminarse por el camino y avanzó. Conforme avanzaba, fue reconociendo un olor muy familiar y cada vez más intenso. El pestilente hedor que desprendían los fluidos orgánicos que supuraban los cuerpos de los enfermos de la epidemia. El pasillo terminaba en lo que parecía un portón de hierro negro, con anchas hojas decoradas con filigranas. Al colocar una mano sobre él, este empezó a abrirse lentamente. Cuando se abrió lo suficiente como para que pudiera pasar una persona, una fortísima y repentina corriente de aire lo empujó hacia adelante y casi lo hizo caer de bruces. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró tras él, quedando atrapado en aquella nueva estancia. Ahora que se detenía a examinarla, se percató de que numerosas figuras estaban postradas sobre el suelo. Al examinarlas más detenidamente, se dio cuenta de que esas figuras eran personas contagiadas por la epidemia, en un estado increíblemente avanzado, siendo las partes de su cuerpo apenas distinguibles, como si se hubieran percatado de que él había hecho acto de presencia. Se alzaron y empezaron a entonar una voz como de oración, en un lenguaje ininteligible. Varias antorchas se encendieron y permitieron ver el resto de la sala. El suelo y la pared estaba empedrado de la misma forma que el pasillo anterior, y varias columnas sujetaban el techo. A través de un hueco circular en el centro, muy arriba, podía apreciarse la luz de la luna. Pero lo más horrendo con diferencia de aquel lugar era lo que estaba justo bajo la luz de la luna. Una especie de altar, sobre el que se encontraba una abominable figura que representaba una aberración, prácticamente informe, con muchos ojos y muchas patas de cabra. En ese momento, desde un punto desconocido en uno de los laterales, apareció un carruaje tirado por caballos. Los caballos
al igual que las ratas, también parecían padecer la enfermedad. Cuando la parte trasera del carruaje se puso a su altura, se abrieron las puertas. Mientras se giraba para intentar ver qué había dentro, algo o alguien le golpeó por detrás y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba a bordo del carruaje tumbado en un camastro. Junto a él, una figura envuelta en ropas negras, cuyo rostro estaba oculto. A través del ventanal con barrotes del carruaje, observó que se dirigía en colina arriba hacia la catedral del distrito de Ibex Hill. Cuando llegaron a la explanada que constituía la plaza de la catedral, el carruaje se detuvo. Las puertas se abrieron y la figura de negro lo arrojó fuera del carruaje. La luna se mostraba desmesurada en el cielo azabache, mientras observaba cómo legiones de personas, como las que había visto en las catacumbas, ascendían lentamente por la escalinata hacia la catedral. La figura oscura se postró ante la catedral en posición de rezo. En ese momento se desató un temblor de tierra. La legión de enfermos putrefactos que ascendía por la escalinata hizo lo propio. Fue entonces cuando las paredes de la catedral empezaron a agrietarse. De sus paredes empezaron a emerger unos tallos negros y retorcidos que fueron aumentando y trepando hasta que toda la estructura pareció venirse abajo, solo para mostrar lo que parecía ser el verdadero edificio. Una macabra construcción oscura de ángulos blasfemos e imposibles, de un material imposible de distinguir. Entonces apareció sin previo aviso aquella entidad. Descendió del cielo y quedó justo por encima de la catedral maldita. Un amasijo demencial, de ojos, manos provistas de largas garras y patas caprinas. Y justo en ese momento, todo el mundo se volvió negro. Cuando el joven médico recobró la conciencia, estaba en una clínica que supo reconocer muy bien. Era donde él trabajaba. ¿Habría sido todo producto de una horrible pesadilla? Solo el hecho de producir aquel pensamiento le profirió un agudo dolor de cabeza y sintió la necesidad de volver a descansar. Antes de cerrar los párpados y perder de nuevo el conocimiento, lo último que sus ojos vieron fue su antebrazo izquierdo, sobre el que apareció una oscura y abultada magulladura. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si la historia te gustó, agradecería que le dierais pulgar arriba y la compartierais. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.